Hola, buenos días. Soy Gemma Martínez, soy la directora adjunta del Periódico de Cataluña. Arrancamos aquí Inmoforum, que es un evento digital organizado por Prensa Ibérica, por el Periódico de Cataluña y por Simapro, con el que queremos analizar la situación de la vivienda en Barcelona. Es un evento que va a tener 2 jornadas y pretendemos afrontar el mercado inmobiliario que ya arrancaba 2020 con muchas cautelas antes de que una pandemia apareciera en el horizonte y sumara al sector, como no puede ser de otra manera, en una incertidumbre bastante preocupante. Pues vamos a tratar de analizar todo eso en 2 días. Justo en la jornada de hoy nos vamos a centrar en cómo se puede reactivar la situación en la ciudad de Barcelona, precisamente, con una serie de ponentes que participaremos en una mesa de debate. Y bueno, pues esperamos que participéis todos, que os guste la sesión y sin más, si os parece, voy a dar paso a Antonio González Noain, que es el presidente de Planet Exhibition. Antonio. Muchas gracias, Gemma. Buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Inmoforum. Muchas gracias a todos los participantes, y tanto ponentes como todos aquellos que nos seguirán o que seguirán el evento virtualmente. Mi bienvenida y saludo y agradecimiento especial a Gemma, que acaba de presentarme, la directora adjunta del periódico, y al presidente de la PCE de Cataluña, Luis Marsá. También quiero agradecer a los patrocinadores TINSA y Sabil Zaguirre Newman, así como a las entidades colaboradoras que son Metrobacesa y Santín Abogados. Inmoforum, como ya ha avanzado Gemma, nació como una iniciativa conjunta de Prensa Ibérica, que es la editora del periódico de Cataluña, y nuestra compañía, Planet Exhibition, que es la empresa que promueve y organiza SIMA, que es el salón inmobiliario, y SIMAPro, que es el evento profesional dentro de SIMA. Inmoforum es un ciclo de eventos en los que se aborda la situación del sector inmobiliario a nivel local y en los que están participando responsables de entidades públicas y privadas. Este año Inmoforum se celebra o se ha celebrado ya en 4 ciudades, además de Barcelona, que comienza hoy. Ya lo han hecho en Palma de Mallorca, en Málaga y en Alicante. Inmoforum continúa la línea de SIMAPro de generar herramientas de conocimiento que permitan tener una información precisa del sector y que resulten útiles para la toma de decisiones. En este sentido, Inmoforum es un elemento más de nuestra iniciativa más global, la de SIMAPro, el principal evento, como he dicho antes, inmobiliario profesional de España, que se celebrará en noviembre, si la situación nos lo permite. Virtualmente, como estamos haciendo este tipo de eventos. El primer Inmoforum se celebró en Palma de Mallorca. Y esa vez sí fue de forma presencial y las circunstancias ahora nos obligan a hacerlo de forma virtual, pero no por ello percibimos que haya bajado el interés ni el seguimiento a los debates que aquí se desarrollan. Inmoforum Barcelona, como ya hemos avanzado, Gemma, consta de 2 sesiones, la de hoy y la de pasado mañana, viernes, que se dedica al segmento no residencial. La vivienda es el tema que nos ocupa hoy y es sin duda un tema de máxima actualidad, por todo lo que ya se ha dicho antes. La dificultad de acceso, las iniciativas para facilitarlo, la financiación, la explosión del build to rent, los mecanismos para generar vivienda a precios asequibles, la colaboración entre el sector público y el sector privado. En fin, es un abanico muy amplio de temas que protagonizará el coloquio, perdón, que protagonizará el coloquio que ahora va a comenzar y que yo confío en que resulte del máximo interés para todos ustedes. Y deseo concluir destacando que Inmoforum y SIMAPro
son quizá hoy más necesarios que nunca para entender el futuro inmediato en estos contextos de enorme incertidumbre como ese que estamos viviendo. Lo que sin duda es posible, será posible gracias al conocimiento de los ponentes con los que hemos reunido hoy y que son los protagonistas principales de este encuentro. Y nada más, por mi parte, reitero mi agradecimiento a Gemma Martínez, la directora adjunta del periódico, al presidente de la PCA, Luis Marsama, a los patrocinadores, TINSA, Isabel Newmans, y a los colaboradores, Víctor Francesa y Sandina Abogado, y deseo que estas jornadas, insisto, resulten del máximo interés para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Antonio, seguro que sí. Bueno, ya nos hemos presentado que ese era el objetivo y ahora, sin más, vamos a pasar al meollo de la cuestión, que es la mesa de debate que arranca a continuación. La va a moderar Eduardo Palomares, que es mi compañero, y espero de verdad que le resulte muy interesante y estamos aquí muy pendientes. Adelante, Eduardo, cuando quieras. Hola, si se me puede conectar el vídeo. Hola, no sé si me escuchan, pero se tendría que conectar el vídeo para poder empezar. Para que no haya líos. Perdón, estamos aquí de nuevo por este inconveniente técnico, que a veces tantas cosas a la vez no salen bien a la primera como querríamos, pero ya está resuelto, ya está ahí mi compañero Eduardo Palomares, que es el que va a moderar la mesa de debate que arranca a continuación. Eduardo, cuando quieras. Muchas gracias, Gemma. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presencia en este debate sobre el sector inmobiliario en Barcelona, que tiene a priori un objetivo bastante difícil, como es hacer previsiones en un momento marcado por la incertidumbre que nos causa la situación del coronavirus, pero sin embargo, igual que se tiene que hacer frente a la crisis sanitaria, también se tiene que intentar de todos modos reactivar la economía, mantener puestos de trabajo y garantizar la cohesión social. Y en ese sentido, el sector de la vivienda es fundamental, no solo por su peso económico, sino también porque responde a un derecho tan básico como es el acceso a la vivienda. Por lo tanto, Inmoforum llega a Barcelona en un momento clave. Para un poco de contexto, según los datos de TINSA, el precio de la vivienda ha registrado la primera caída interanual en 5 años y en concreto en Barcelona se ha depreciado un 4,7%, que, como antes apuntaba Gemma en el inicio, es sin duda causa en mayor parte por el coronavirus, pero también había unos ciertos síntomas de ralentización antes de su llegada.
Así que el sector inmobiliario, a mi entender, ha afrontado retos, y ahora lo hablaremos, como uno es afrontar la situación esta inmediata que nos causa el coronavirus y al mismo tiempo hacer frente a toda una serie de aspectos más estructurales del mercado de la vivienda en Barcelona. Esto es cosa que harán nuestros ponentes, a los que paso a presentar. Por un lado, Pedro Soria, director comercial de TINSA. Buenos días. Buenos días, Eduard. Lluís Marsá, presidente de APCE Catalunya. Buenos días. Buenos días. Susana Sandín, socia directora de Sandín Abogados Real Estate. Buenos días. Y Jordi Roig, gerente de promociones en Cataluña de Metro Bacesa. Buenos días. Buenos días, Eduard. Al mismo tiempo, recordamos a los espectadores, si quieren hacer alguna pregunta mientras tenga lugar la mesa redonda, pueden hacerlo a un correo electrónico que hemos habilitado, que es usuariosweb@elperiodico.com. usuariosweb@elperiodico.com. Intentaremos al final del coloquio responder algunas preguntas de los espectadores. Entonces, si les parece, empezamos ya, y para romper el hielo, empezamos con un primer turno de palabra en orden. Y luego ya daremos paso al debate ya propiamente dicho. Y la primera pregunta es obligada. ¿Cómo están afrontando desde sus empresas la situación causada por el coronavirus? ¿Qué planes han tenido que parar? ¿Cómo han tenido que improvisar en estos momentos? ¿Y cómo afrontan los próximos meses? Si les parece, como representante de los promotores en Cataluña, Lluís Marsá, si puede empezar. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Inmoforum Barcelona la posibilidad de participar en este debate y asimismo al periódico, también obviamente como organizador de este acto. Respondiendo a su pregunta, quiero manifestarle que la APCE está centrada en la construcción de primera vivienda. El mercado de segunda vivienda también hablaremos durante el debate, pero la información que yo facilito ahora es de primera vivienda. Como ustedes saben, después de la crisis, el sector, lo que ha quedado del sector es un sector sólido, que lleva las promociones, cuando inicia una promoción ya tiene preventas, por lo tanto, todo lo que estamos produciendo, que es muy poco, que luego hablaremos de los ratios de producción, y luego lo ampliaré, pero en estos momentos toda la producción que estamos llevando los promotores prácticamente estamos en unas fases que tenemos más del 80% vendido. Por lo tanto, a corto plazo la crisis no afecta porque hemos de acabar las promociones. Y afortunadamente no hemos detectado por parte de los compradores que han ido pagando cantidades anticipadas, no hemos notado ninguna restricción, prácticamente puede ser residual una restricción por dificultades sobrevenidas. Por lo tanto, a corto plazo la situación es de tranquilidad y de seguir la promoción. Diferente es cada empresa de cara al futuro, las obras que ha de iniciar, que obviamente supongo que cada empresa está valorando sus posibilidades, si tiene recursos suficientes, cómo actuará el sistema financiero y también la demanda. Vamos a ver cómo reacciona. Por lo tanto, con cautela para el inicio de las nuevas promociones y absoluta tranquilidad con las obras en curso. Muy bien, muchas gracias. Susana. Susana, creo que tienes que activar el micrófono. Creo que no se te oye. Bueno, si os parece, pasamos a Jordi Roig mientras solucionamos el tema del micrófono de Susana. Jordi, adelante. Buenos días. Bueno, nosotros desde Metro Bacesa continuamos operando como habitualmente. No hemos parado en ninguna promoción en Cataluña. Continuamos con los índices de producción y las planificaciones en línea a nuestras previsiones y un poco seguir la línea que decía Lluís Marsá, ¿no? Nosotros tenemos nuestros proyectos con las suficientes preventas como para que no nos hayamos visto afectados en ninguna medida de esta crisis que nos ha llegado, ¿no?
Y en cuanto al futuro, bueno, pues continuamos con los proyectos igual que teníamos. Nuestro plan de negocio no está siendo afectado de momento y bueno, de momento continuamos expectantes a estos posibles cambios que pueden venir, pero de momento operando normalmente. Gracias. ¿Probamos, Susana? Vale, pues Pedro, acabamos de solucionar el tema de Susana, si también puedes empezar tú. Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer al Grupo Planner y a Prensa Ibérica, la organización de InmoForum, y permitirnos pues, trasladar un poquito nuestra opinión y nuestro granito de arena a ver un poco cómo está la situación, ¿no? Ya se ha comentado previamente, pero bueno, recordar, ¿no?, que realmente la erupción de la COVID, de la pandemia, lo que ha hecho básicamente es acelerar el fin de ciclo del mercado inmobiliario, ¿no? Veníamos viendo ya desde el final de 2019 que realmente había una desaceleración, pero sí que seguíamos pues con ritmos de crecimiento, realmente crecimientos que cada vez veíamos que eran más moderados, tanto en precio como en actividad, pero preveíamos una fase de estabilización. Realmente, pues, la COVID lo que ha hecho es, de forma brusca, interrumpir todo esto, ¿no? Pues, nos preguntabas un poco cómo lo veíamos, ¿no? Pues la verdad es que con muchísima incertidumbre. Son momentos en los que es difícil hacer análisis. Sí que vemos que realmente lo que es la parte del mercado inmobiliario tiene básicamente dos factores dos efectos muy importantes, ¿no? Uno sería la solvencia de compra por parte de la demanda, que está en riesgo y que probablemente pues, hay una previsible crisis de demanda, que veremos cómo evoluciona, y otro en las condiciones de financiación, tanto a promotores en la parte de obra nueva, como bien decían Jordi y Luis, como en la parte del particular, ¿no? Ahí tenemos un posible endurecimiento de las condiciones de financiación que veremos. ¿Cómo estamos realmente viendo el mercado? Pues un poco a la espera de acontecimientos, ¿no? O sea, parado y viendo realmente a ver cómo evoluciona la resolución de la crisis sanitaria, ¿no? Porque al final es lo que permite marcar un poco cómo evoluciona la economía, cómo evolucione el mercado. Ha sido muy sorprendente que después de la etapa de confinamiento, que creemos que el mercado se recuperaría de forma lenta, pues hay un efecto, no sé si llamarlo efecto champán, descorche, un efecto muy importante en cuanto a la actividad, sorprendente, como decía. Realmente prevemos que mucha parte de esa actividad viene por operaciones que quedaron paralizadas, pero sí que es cierto que hay otra parte de las operaciones que probablemente tienen en cuenta la situación en cuanto a la posible reposicionamiento y la adquisición de nueva vivienda, unas condiciones diferentes en cuanto a situación y en cuanto a dimensiones, y también como activo refugio, ¿no? Pero sí que habrá que ver un poco, como decía, la evolución de lo que es la parte de la crisis sanitaria, porque al fin y al cabo, básicamente lo que hay que hacer es solventar eso primero y luego el sostenimiento de la demanda, como decía. Muy bien, perfecto. Si podemos probar con Susana, a ver si esta vez... Susana. Susana, me parece que seguimos sin escucharte. Bueno, seguimos adelante. Cuando Susana puedas intervenir, te damos el turno. Para un poco enlazar con lo que estaban comentando hasta ahora, por lo que parece, puesto que hay estas promociones ya en preventa en marcha y un poco cogiendo la inercia que se tenía o los proyectos que se han parado y que ahora se vuelven a activar. Por lo tanto, el momento clave del sector inmobiliario no será en los próximos meses, sino será cuando se acaben estas promociones ya en marcha y se tenga que reactivar un poco todo el proceso y veremos cómo son las condiciones de financiación, cómo es la crisis económica. ¿Será un momento más clave quizás en el 2021 que este 2020 o a finales del 2021? Jordi. Bueno, indudablemente, ahora hacer cábalas de qué puede pasar con la evolución de esta crisis sanitaria es complicado, ¿no? Nosotros continuamos teniendo un moderado optimismo de cara a los siguientes proyectos a lanzar en Cataluña,
Pero sí que es cierto que bueno, tenemos que estar expectantes a analizar la situación que nos puede venir de cara a 2021, ¿no? De momento, nosotros estamos continuando con nuestro plan de lanzamientos. No hemos demorado ni hemos paralizado OVEAs, como decía antes, y tenemos que ir viendo, ¿no? Casi que esto va evolucionando cada 15 días, ¿no? Hace 2 semanas teníamos unas altas tasas en Madrid. Ahora nosotros estamos desde el viernes con bueno, las medidas en Cataluña y bueno, tenemos que ir analizándolo, ¿no? Casi que día a día. Lluís. Sí, para complementar un poco lo que está diciendo Jordi y anteriormente Pedro respecto a la nueva vivienda, hemos de ser conscientes que en Cataluña aún estamos produciendo muy por debajo de las necesidades teóricas que necesita nuestro país. En Cataluña, tomando un parámetro de 3 viviendas nuevas por cada 1.000 habitantes, que es un ratio consensuado por todos los expertos, que es lo que necesita el territorio, o sea, Cataluña necesitaría construir vivienda nueva aproximadamente 25.000 viviendas al año. Quiero recordar a los oyentes que veníamos de unas cifras históricas antes de la crisis muy elevadas, pero luego hubo una reducción muy importante hasta el 2013. El 2013 se iniciaron únicamente en Cataluña 3.036 viviendas. Actualmente hemos ido remontando muy lentamente y ahora aún estamos por debajo del 60% de las necesidades teóricas de Cataluña. Por lo tanto, la producción es muy poca. Ciertamente no hay stocks y la aportación también de la vivienda pública, las viviendas de protección oficial, que es uno de los grandes ausentes de las necesidades que tiene el país. Creo recordar que de las viviendas de protección oficial en Cataluña aproximadamente no llegan al 10% de este parque y entregadas por la Administración estaríamos hablando aproximadamente alrededor de un 1 o un 1,5%. En fin, son cantidades muy bajas que requieren, luego lo ampliaremos, pero requieren, para ayudar al acceso a la primera vivienda, requieren actuaciones importantes por la parte de la Administración o, si no, luego dejar participar al sector privado con colaboraciones público-privadas. De acuerdo, como comentaba Lluís, después nos centraremos más en el tema del alquiler, que es como la gran tendencia del sector. Pedro, no sé si quieres aportar alguna cosa más en relación a lo que hablamos. Sí. Bueno, básicamente insistir un poco en la gran diferencia que estamos apreciando ahora mismo en el sector en cuanto a lo que es esta promoción de viviendas de obra nueva con la vivienda usada, ¿no? Nosotros queremos un poco la parte genérica del sector, hay mucha diferencia. Es cierto que el momento actual de la obra nueva es un momento donde haría falta más producción y realmente no hay problema porque yo creo que la demanda es suficiente para absorber lo que se está construyendo y realmente, como bien comentaba Lluís y también Jordi, pues ahora mismo no hay dificultades. De hecho, la gran mayoría de las promociones que están en construcción están con unas preventas muy elevadas y están prácticamente todas las viviendas vendidas con un stock pendiente de venta bajito y además situación bueno, pues que las empresas están realmente en una situación buena y no hay en ese sentido ningún riesgo y realmente hemos apreciado que lo que es el precio en lo que es la obra nueva pues prácticamente no ha producido ningún tipo de ajuste. Otra cosa diferente es la segunda mano, ¿no? La vivienda usada, donde aquí sí que hemos apreciado, como bien has dicho tú al principio, ajustes que, aunque son moderados, pero sí que ya cambian la tendencia y realmente vemos esa debilidad de la demanda, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que se ha comentado en el sentido de que al final hay una parte muy importante que es el enfoque que se dé por parte de la Administración respecto a ese acceso a la vivienda en compra y a la vez el poder generar un poquito la gente que no tiene posibilidad de acceso en compra hacia ese mercado en alquiler, fomentarlo, porque realmente estamos muy lejos de las medias europeas respecto a lo que es el alquiler. Hay franjas y tramos importantes que ir salvando, pero también es cierto que hay un trabajo muy potente por parte de la Administración que no se está realizando o todavía de forma tibia, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que deberíamos entrar un poco en debate posteriormente respecto a medidas que tienen que tomarse para que realmente la producción tanto de vivienda nueva para compra o para alquiler
sea el futuro de los próximos meses, si no años, ¿no? En este sentido, citaban a la administración pública, ¿creen que para afrontar los tiempos que vienen es necesario hablar con la administración pública, un pacto que se reúna con todo el sector para poder sentar las bases de los próximos tiempos, o hay que dejar que la iniciativa privada vaya haciendo su curso? Eduard, si me permites, y perdona Pedro, si me permites intervenir como representante del sector, por nuestra parte, nosotros hemos brindado un plan a la Administración para llevar a cabo estas 25.000 viviendas. Entendemos que estamos en un momento que los recursos se escasean y por parte de la Administración no podemos pensar que aporten. En concreto, nosotros venimos reivindicando y damos la información. Esto no procede de nuestra parte, procede por parte de la Administración. En la región metropolitana tenemos 73.000 viviendas de protección oficial para llevar a cabo. En concreto, en Barcelona, unas 20.000. El sector en total podría tener más capacidad de producción con recursos propios, porque, como ha indicado Pedro antes, las compañías están saneadas. Además, pedimos una serie de medidas para poder llevar a cabo esto. Una de ellas es, en Barcelona, ustedes deben ser conscientes que llevamos más de 2 años que se introdujo una reserva en los suelos consolidados, para que me entiendan los oyentes, digamos, en la de Champla y casco antiguo, en que las nuevas promociones o rehabilitaciones, que es un tema muy importante, las rehabilitaciones, más adelante hablaremos de las ayudas europeas, pero en este tipo de edificios hay que hacer una reserva salió por un decreto primero del Ayuntamiento y luego de la Generalitat a finales de diciembre del año 2019, en que autoriza a una serie de municipios que lo soliciten a poder incorporar reservas también del 30%. Esta inseguridad jurídica, esta legislación ha provocado, según nuestro conocimiento, porque esto lleva 2 años en vigor, que no se haya, según nuestra información, repito, porque el Ayuntamiento no facilita la información, aunque reiteradamente la hemos solicitado. A mí me gustaría que el periódico también la solicitara al Ayuntamiento a ver si le responden. No nos consta que se haya solicitado ninguna licencia que reúna estos requisitos. Esta es una de las medidas que solicitamos. Otra es que se incremente el precio del módulo para poder desarrollar más vivienda protegida. Antes, cuando he explicado que habían unos suelos de 73.000 para desarrollar, algunos están también en manos privadas. Los privados podríamos desarrollarlos, pero hay un precio topado. Y este precio topado está desde el 2006, está fijado el mismo precio. En este periodo, el incremento de los costes de construcción se han incrementado en más del 45%. Si no se revisan estos precios, pretender que las empresas construyan a pérdidas, obviamente, no está entre los objetivos de las empresas. Y otro, que también hemos solicitado, que es la premura en la concesión de licencias, porque todos sabemos, en la mayoría de los ayuntamientos, no la totalidad, lo que cuesta conseguir una licencia de obras. En este sentido, Jordi Roig, ¿cuál es la relación de Método ACS con lo que comentaba ahora Lluís de la protección oficial? ¿Cómo observarían este 30% dedicado a la protección oficial y cómo podría realmente reactivarse esta actividad? Sí, realmente yo creo que lo que ha dicho Lluís es totalmente acertado, ¿no? Ese 30%, cuando hace 2 años se promulgó por parte del Ayuntamiento y ahora por parte de la Generalitat, bueno, lo que hace es, sí que es cierto que hay una demanda de vivienda y de vivienda social, pero te perjudica enormemente en los proyectos porque hace que algunos proyectos no sean ni siquiera viables, ¿no? Con ese 30% que tienes que destinar a vivienda social. Y más con lo que apuntaba Lluís, si tú encima tienes un módulo que está limitado, un módulo máximo al que puedes vender esa vivienda
a cualquier persona y que encima pues, no se ha ido incrementando con el paso del tiempo, con los costes como han ido subiendo, bueno, pues nos hace esto, ¿no? Que haya proyectos que no sean viables directamente, ¿no? Y esto es una de las cosas que creo que, bueno, ya supongo que después hablaremos, ¿no? De posibles medidas para reactivar también la vivienda social y el poder favorecer de que empresas privadas, no solamente el sector público, podamos desarrollar ese parque de viviendas que, como bien avanzaba Luis, es bastante importante, ¿no? Y más con la demanda que creemos que hay de este tipo de vivienda. En este sentido, ¿cómo reformularían la medida del ayuntamiento del 30%? Es decir, ¿qué medidas se podrían aplicar para que realmente el sector privado se pudiera ver implicado en la construcción de vivienda social y que fuera positivo para todas las partes? Bueno, yo creo que una de las cosas que creo que todos estaremos de acuerdo es en aumentar ese módulo, ¿no? Ajustar el módulo de venta a los costes de construcción y con un pequeño margen de beneficio para posibles imprevistos y demás, ¿no? Creo que eso es una de las cosas más importantes que siempre hemos estado remarcando a los entes públicos que es necesario, ¿no? Y luego el analizar si realmente, como decía Luis, la medida que se ha querido tomar ha tenido el objetivo que se ha querido. ¿Realmente están consiguiendo tener esa vivienda, ese parque de vivienda pública? ¿O realmente lo que ha hecho es que directamente el sector privado no pueda desarrollar proyectos por esa inviabilidad, ¿no? Tenemos que buscar ese punto de equilibrio en el que pues, a los promotores privados nos salga también rentable nuestro negocio, porque a pérdidas es difícil de que alguien pueda entrar, ¿no? Pedro, si quieres aportar alguna cosa sobre el tema de la vivienda social. Sí, bueno, a mí es que me parece una aberración directamente, o sea, me parece una barbaridad. Yo creo que al final el mundo de la vivienda social es completamente diferente al mundo de la vivienda en el mercado libre. Por supuesto que claro que se tiene que hacer vivienda social. Eso al final es un compromiso y realmente una responsabilidad de la propia administración. Entonces, la administración lo que tiene que hacer es poner las condiciones para que realmente al final a la empresa privada, al promotor, le sea rentable poner ese producto en marcha, ¿no? Y ya lo avanzo un poco de cara al debate del final, pero realmente dentro de ese sostenimiento de la demanda que decía al principio hay tres medidas clave, ¿no? Pero sobre todo por encima de ellas está la seguridad jurídica. Al final son operaciones de colaboración público-privadas y son colaboración público-privada. O sea, no es imposición del público sobre el privado, es colaboración público-privada. Luego, fundamental, políticas de acceso para la compra y fomento del alquiler. Todo esto, que está al final separado pero mezclado, parte realmente de que la administración es la que tiene que analizar si lo que está poniendo en marcha tiene sentido o no. Si, como estaban comentando tanto Jordi como Luis, desde que se puso en marcha esta medida, realmente no se hace obra porque es que los números no salen, pues algo está fallando. Por lo tanto, no se va a construir esa vivienda social. Quizá no es necesario reservar un 30% en una promoción en el Ensanche o en Paseo de Gracia. Quizá es necesario construir una promoción de viviendas a precio protegido con un módulo adecuado realmente al tiempo actual y poner las medidas. Quizá es más necesario poner suelo público a disposición del promotor donde realmente se puedan ajustar esos precios para buscar módulos asequibles realmente para que la gente pueda acceder. Quizá es lo que se tiene que plantear, ¿no? Pero la imposición de este tipo de medidas sin que lo que es el elenco privado esté de alguna forma de acuerdo no tiene ningún sentido. Es que es bloqueo. O sea, al final no tiene ningún sentido, ¿no? Luis, si quieres acabar con este punto de la vivienda social, ¿qué le pide APCE a la administración pública para poder acceder a la vivienda social? Sí, obviamente lo que han apuntado tanto Jordi como Pedro van en la línea, obviamente, que nosotros defendemos y obviamente todo el sector. La vivienda social, sobre todo, la gente que no tiene recursos no tiene más remedio que ser un parque público desarrollado por la administración.
Aquí, por desgracia, durante la democracia no se ha optado por este modelo, se primó la adquisición con desgravaciones fiscales, no se desarrolló un parque de alquiler. Hay alguna excepción puntual en algún municipio, pero cierto es que hay una falta de vivienda social de alquiler porque no se ha hecho por parte de las administraciones. Una vez situados aquí, por parte nuestra, nosotros hemos propuesto a la Administración pactos público-privados para desarrollar, sea en suelos de maniales, suelos de propiedad pública, etcétera. Yo quería hacer un matiz porque nos estamos dirigiendo a una audiencia muy amplia y puede parecer que no estamos defendiendo la vivienda de protección oficial. Quiero insistir en que en Barcelona, por ejemplo, Barcelona y todos los municipios del área metropolitana, que es muy importante comparar que Barcelona es el área metropolitana. Son un conjunto de viviendas porque si no el territorio está colapsado y da muy poco para actuaciones puntuales. En todos estos municipios, incluido Barcelona, se está haciendo mucha vivienda y hay muchas reservas de suelo de protección oficial. Quede claro, pero son en zonas, como un poco apuntaba Pedro, que son zonas que se ha desarrollado suelo, se ha transformado polígonos industriales obsoletos en temas residenciales. Hay una evolución también de la industria hay tipos de actividades económicas que han desaparecido, se ha incrementado la logística y por lo tanto se crean nuevos espacios y ahí hay mucha vivienda de protección oficial. Otra cosa, también como apuntaba Pedro, es que la solución de querer penalizar el parque existente, estamos viendo que no es una solución. Por lo tanto, hay que ser ágiles y tomar decisiones. Y yo como empresario continuamente estoy corrigiendo. Y las empresas que tenemos vinculadas a la asociación continuamente estamos haciendo correcciones y adaptándonos a las circunstancias. Y cuando ves que una cosa no funciona, hay que reconocer que te has equivocado y cambiarlo. Lo estamos viendo con el tema del COVID. Están corrigiendo continuamente y con buena voluntad para solucionar los temas. Por lo tanto, todos juntos hemos de avanzar para solucionar. La iniciativa privada está para colaborar, pero obviamente también por la otra parte ha de querer buscar soluciones. Muy bien. Hemos recuperado a Susana Sandín, que teníamos problemas con el audio. Entonces, si me permiten, le damos la bienvenida de nuevo y, bueno, le pediríamos un poco un resumen introductorio de cómo ha afrontado desde Sandín Abogados la situación del coronavirus y qué perspectivas tienen para los próximos tiempos y, sobre todo, cómo reactivar desde su punto de vista el sector. Adelante. Sí, bueno. Sí, muchísimas gracias. Solamente me permito unos segundos para agradecer a Simapro, a Prensa Ibérica, al periódico, expresamente este Inmoforum y por haber contado con nosotros para participar. Y por último también dar las gracias a todos los asistentes que están ahí. Un poquito resumiendo hasta lo que se ha dicho hasta ahora, efectivamente es importante el mercado de la vivienda, es un mercado que tiene muchísima demanda y falta oferta, efectivamente. Es un mercado que en cuanto a lo que son las promociones, lo que hemos detectado nosotros en el despacho, nuestros clientes promotores, constructores, es que efectivamente, como nos comentaba Luis, el presidente de la APE, sus promociones ya están en unos niveles, unos porcentajes altísimos de preventas. Van a acabar esos proyectos, pero ahora son cautos a la hora de hacer nuevas promociones como demanda o exige la incertidumbre que hay. El alquiler, pues efectivamente se necesita vivienda en alquiler, no la hay. En nuestro país no la hay en Cataluña, no la hay en el resto de España, porque es una demanda que efectivamente en la que no se ha invertido y en la que toca invertir. El promotor quiere invertir en alquiler privado y quiere invertir en alquiler social y asequible, como nos estaba comentando el presidente de la APCE, estamos involucrados y como nos comentaba también Pedro, ¿no?, de PINSA, es decir, el promotor, el cliente nuestro quiere colaborar y pide a la administración que acceda a esa colaboración público-privada para abastecer al mercado de ese alquiler, de esa vivienda de alquiler social asequible que es absolutamente necesaria.
Por tanto, el compromiso, la postura es importante y ahora es el momento de aprovechar. Hay que recordar que los presupuestos generales del Estado destinan una partida del 0,2% del PIB a invertir en vivienda hasta el año 2018. Ahora es el momento de, entre el sector privado y el sector público, colaborar para invertir en esa vivienda de alquiler social y asequible. Hemos hablado de la vivienda social. Recalcar que es vivienda social de alquiler, destinada al alquiler 100%, porque durante mucho tiempo se había hecho vivienda protegida destinada a la compra. Creo que este es un modelo que ya ha quedado atrasado y que ahora se debe destinar al alquiler, ¿no? Simplemente la vivienda social, ¿es así? Correcto, correcto. El alquiler en los años venideros son años de alquiler, tanto en el sector privado como efectivamente en el sector público, en la vivienda de protección oficial asequible, de alquiler asequible. Es la opción porque, como también se ha apuntado, hay que recordar que la media europea está en el 30%, nosotros en España estamos en el 23%. Solo el 23% de las personas que tienen una casa la tienen en alquiler frente al 30% de la media europea. Además, es una demanda que se pide desde la sociedad. Hay un cambio sociocultural que es claro y piden esa demanda de alquiler. Una demanda de alquiler que, como se ha recalcado aquí, es el producto venidero, ¿no? Parece que tenemos que igualar de aquí al 2030, ¿no? O la vocación es igualar ese 30% y desde luego los promotores, empezando por los grandes, pues se han puesto a ello y han invertido pues muchísimos proyectos que van a salir a la luz en los próximos años y yo auguro con un éxito absoluto. Pues hablemos del alquiler. Hemos hablado de la vivienda social, hablemos del alquiler desde las promotoras privadas, de construir promociones para dirigirlas directamente al alquiler, que es un cambio de mentalidad también del sector inmobiliario. ¿Cómo comenzar a activar este concepto de construir para alquilar y cómo gestionarlo posteriormente? Pedro, si quieres empezar tú ahora. Bueno, realmente es que no hay que hacer nada porque la eclosión ya se ha producido, ¿no? O sea, realmente, como bien contaba Susana, hay muchísimo interés. Nosotros, una de las patas más importantes que tenemos hoy en día en la parte de asesoramiento a clientes van dirigidas a operaciones build to rent, ¿no? Tanto en la parte de valoración como sobre todo en estos procesos donde realmente estamos analizando el negocio, porque no deja de ser al final una serie de flujos de caja, ¿no? Pero es cierto que el promotor lo entiende realmente como un modelo de negocio. O sea, al final es una oportunidad estratégica porque realmente, bueno, hay dificultades para el acceso, como ya hemos comentado, respecto a que ese mercado de reposición estaba ya dando síntomas de agotamiento y no se ha solventado una parte importante del acceso a la vivienda por parte de los jóvenes y ante esa falta hay una demanda tremenda de lo que es la parte del alquiler y falta muchísimo producto, ¿no? Hay que separar los dos mundos, porque aquí, insisto, hace fundamental separar los dos mundos en cuanto a lo que es el mercado tradicional del alquiler y ese mercado asequible o social, que yo decía que es responsabilidad de la administración, pero que los dos se pueden atacar y se deben atacar. Es cierto, como decía, que uno, que es el de la vivienda social o esa vivienda asequible, como decía, basado en la colaboración público-privada y en poner en carga suelos que tiene la administración sin uso, pero luego está la otra pata, que realmente es promover para alquilar, ¿no? Ese build to rent, ¿no? Y realmente dentro de esto, pues aparecen también dos modelos o dos negocios, ¿no? Realmente promotores que están analizando la posibilidad, o incluso ya están tirando por esa línea, de convertirse posteriormente en patrimonialistas, o sea, realmente yo voy a construir, pero no voy a vender, me voy a quedar gestionando a través de alguna empresa del grupo todo lo que es la parte de ese alquiler, porque realmente, bueno, pues parte de las barreras de entrada que había en el mundo del alquiler se han solventado. O sea, la rentabilidad ahora mismo es muy estable. O sea, en los últimos 15 años la rentabilidad de vivienda en alquiler ha oscilado entre el 3 y el 5%, es de media hablo, ¿eh? Es una renta muy estable. Cuando miras, por ejemplo, los bonos a 10 años, pues te dan una rentabilidad del 0,24 o 0,25%. O sea, la diferencia es brutal, ¿no? Y sobre todo otras inversiones alternativas, la bolsa, por supuesto,
o cualquier otro tipo de inversión inmobiliaria, ¿no? Por lo tanto, se ve realmente un futuro mucho más estable y además es que, como decía, hay una necesidad brutal, hay una demanda brutal de este producto. Por lo tanto, si las condiciones están ahí, el promotor se va a meter, ¿no? Evidentemente, dentro de un mercado que no va a ser coyuntural y que va a ser, en mi opinión, sostenible a lo largo del tiempo, porque, como bien se comentaba, hay un gap tremendo entre lo que es el parque de viviendas que tenemos en España destinado al alquiler y el que hay en la media europea. Y hablamos de la media, o sea, si nos ponemos a comparar ya con países como Alemania, pues ya la diferencia es brutal, ¿no? Pero fijaros que por cada punto del parque, estamos hablando de 25-26 millones, pues estamos hablando de cada punto que consigamos ir elevando ese porcentaje para llegar a la media, estamos hablando de 200 y pico mil viviendas, ¿no? O sea, estaríamos hablando, si multiplicamos por esos 7 o 8 puntos de diferencia frente a la media europea, por muchísimas viviendas, ¿no? O sea, esa demanda está ahí y, por lo tanto, es un mercado que claramente hay que atacar. Luego también es cierto que el mercado del alquiler pues es un mercado que hoy en día es muy atomizado, o sea, el 95% del alquiler está en manos de propietarios particulares y solo un porcentaje muy pequeñito está en manos de realmente gente que lo gestiona de una forma profesionalizada, ¿no? Fijaros que mucha parte del parque en alquiler pues son viviendas que falta mantenimiento, normalmente, evidentemente, viviendas de segunda mano usada, y es necesario reforzar realmente ese parque tanto en número como en calidad en cuanto a materiales, sostenibilidad, etcétera, y a través de viviendas nuevas, ¿no? Y luego, sobre todo, meterlo en el mundo, como decía, de la profesionalización. Es fundamental la gestión de todos esos alquileres para poder hacer mucho más rentable, aún si cabe, lo que es el producto y poder adecuar los precios, ¿no? En cuanto a lo que es la parte de las rentas, ¿no? Jordi Roig, desde Metrobacesa, ¿cómo se afronta el concepto de construir para alquilar? Bueno, yo creo que el Build to Rent es una tendencia que se está produciendo en estos últimos años, pero yo creo que el Build to Rent ha venido y se va a quedar. O sea, yo creo que, como apuntaba Pedro, el parque que está en manos del sector privado y profesionalizado es muy bajo, es el 5%. Y cada vez esto se irá incrementando más, ¿no? Y nosotros lo que estamos viendo es de que hay mucho apetito a través de fondos extranjeros en entrar en España para empezar a comprar y a construir con este sistema de Build to Rent, ¿no? Y al principio detectábamos que había mucha demanda en ciudades claras como son Barcelona y Madrid, pero estamos detectando últimamente que estos polos cada vez van apareciendo nuevas ciudades que son muy interesantes para estos fondos, ¿no? Y yo creo que en estos próximos años esto va a ser una de las claras tendencias de nuestro mercado, ¿no? Luis, ¿cómo encaran los promotores catalanes el alquiler? Sí, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que han comentado anteriormente. Sí que quería hacer un matiz respecto a nuestros asociados. Muchos promotores tenemos reservas de suelo de protección oficial. Depende de los territorios, y nosotros aquí estamos en un debate que estamos pensando en Barcelona y área metropolitana, verdaderamente hay una necesidad de vivienda de alquiler. En otras partes del territorio, prácticamente la vivienda de protección oficial se destina a la venta. Prácticamente no hay demanda de alquiler y, en cambio, hay demanda de vivienda de protección. O sea que hay promotores con capacidad para desarrollar este producto en el resto del territorio. Si nos ceñimos al área metropolitana y Barcelona, yo quisiera aportar unos datos, porque nosotros estamos oyendo en los foros que en los últimos 5 años se han incrementado mucho los precios de alquiler de la vivienda. Yo voy a dar unos datos un poco sorprendentes, pero vienen de las fianzas del Incasòl, de las fianzas. Cuando alquilamos un piso hemos de depositar la fianza en el Incasòl. Es un requisito obligatorio que existe en Cataluña. Yo ahora voy a dar los datos de Ciudad de Barcelona desde el 2008 a primer trimestre del 2020, que aún no recoge lo que antes ha comentado Pedro, que se iba notando un poco un decalaje. Si a estas cifras nosotros le descontamos la inflación, que en este periodo ha sido aproximadamente un 13%, la subida real
en euros constantes es de un 11, un 12%. O sea, el precio del 2008 respecto al precio de principios del 2020, en la ciudad de Barcelona se había incrementado este parámetro. Y en concreto, toda el área metropolitana, que repito, que engloba muchos municipios, tendríamos que considerarlo como Barcelona, este incremento se reduce a un 3%. O sea, hay que centrar el debate con realidad, con cifras reales, no lo que dicen los portales, porque a veces comentas estudios, la gente dice que en el portal los precios de alquiler son altos, pero la realidad de lo que se firma de los contratos es esta. Por lo tanto, lo comento para que entremos luego con más ampliación en este tema, para centrar verdaderamente en la realidad que nos movemos. Ya que se ha puesto sobre la mesa el tema precio, que creo que es el gran tema de preocupación social, tenemos una pregunta por parte de una espectadora, Georgia Alexandri, que bueno, que es un tema que ya estaba previsto hablar, obviamente, porque es cuál es el impacto en el mercado de la nueva ley en Cataluña que regula los precios de alquiler. Y bueno, poniendo sobre la mesa esta cuestión de la nueva ley de regulación de los precios. Y también, como decía Luis, los datos dicen una cosa, también es verdad, y creo que coincidirán, que hay una cierta preocupación social fruto de que el precio de los alquileres en ciudades como Barcelona sí que parece que sube, o al menos hay esta sensación, y lo que está claro que no suben son los sueldos de las personas, porque comentaba Luis, por ejemplo, que desde el 2008 pues, ha crecido un 11%, los sueldos no creo que hayan subido lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontamos el tema de los precios en las grandes ciudades? Y respondiendo también a esta preocupación social. Si quieres comentar, Susana. Sí, bien. Se entró en vigor el 30 de septiembre pasado, lógicamente. Todavía necesitamos más tiempo para ver el impacto de esta norma, pero sí que es verdad que tenemos precedentes. Tenemos precedentes en Alemania, tenemos precedentes en París, tenemos precedentes en Portugal. Y ninguno de ellos, realmente, la limitación de rentas en ninguno de estos países se ha mostrado efectiva, ¿no? para conseguir esa rebaja de las rentas. Más bien, lo que ha supuesto ha sido una retirada en el mercado de vivienda que estaba en alquiler y, por otro lado, aumento de las rentas de las que quedaban, ¿no? Entonces, desde luego, si lo que persigue la norma, que eso es lo que dice el legislador, es que en esos mercados tensionados pues se destensione, ¿no? El precio del alquiler, pues esta desde luego no va a ser la medida que lo va a conseguir, ¿de acuerdo? Porque está demostrado. Está demostrado, como he dicho, en varios países de la Unión Europea, también incluso está en algunos estados de algunas ciudades de Estados Unidos y con el mismo efecto. Desde luego, es cierto que hay áreas en las que, o ciudades, lógicamente, donde los precios han subido más. Ya hemos visto, Luis ya nos ha mostrado que no tanto como nos pensamos cuando hablamos de Barcelona y su área metropolitana, pero lo cierto es que la gente vive donde tiene su trabajo. Y si los precios han subido, ya no hablemos de si han subido mucho, poco o extraordinariamente, lo cierto es que si no hay una oferta de vivienda en alquiler, pues lógicamente los precios tienden a subir, porque la demanda sube, va donde hay el trabajo generalmente son en las capitales y en los grandes núcleos urbanos, y si no hay oferta, pues los precios suben. Y además, otro apunte, se está pagando por algo, como se ha mencionado reiteradamente, el 95% del mercado de alquiler está en manos de propietarios con un alquiler, con unas viviendas con mal mantenimiento o precario mantenimiento, en precario estado de conservación, etc. Así que esto también debería de tenerse en cuenta por los poderes públicos, ¿no? Que es por la administración. Si se paga una renta, ¿por qué se paga esa renta? Luis. El tema principal para poder producir vivienda es la seguridad jurídica. Para hacer vivienda tanto en venta y principalmente como en alquiler.
Nosotros estamos asistiendo en los últimos años una colectivización del proceso, en el proceso inmobiliario, especialmente en el alquiler. Esta colectivización entendida como intervención tanto en el proceso constructivo como en su desarrollo. Nosotros tenemos, por ejemplo, que se aprobó el decreto de ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda de 23 de diciembre, que obliga a unos requisitos a los grandes tenedores y también a los particulares. La diferencia es entre alquiler entre 7 y 5 años, que si el inquilino se declara en emergencia habitacional hay que hacerle una prórroga del contrato durante 7 o 5 años con unos estándares que puede pagar alrededor de entre el 10 y el 18% de sus rentas. Seguidamente, en enero del presente año, un decreto ley que define las condiciones de la ocupación. Es un tema lamentable que luego introduciremos en el debate, ocupación con C y con K. Y últimamente la K está teniendo mucha incidencia. Y ahora recientemente, como ha apuntado Susana, la ley de medidas de la contención de rentas. La ley de medida de contención de rentas obviamente provoca que los nuevos contratos han de reducir en muchos casos, sin tener en cuenta la condición del parque, en la situación que se encuentra una vivienda o su ubicación. Tiene unas pequeñas correcciones del orden del 5% que pueden decir, pero bueno, no tienen trascendencia, que esto lamentablemente pues producirá probablemente que parte de la solución del problema, que serían estos grandes operadores que han venido para profesionalizar el sector, estos fondos tan denigrados por según quién, que nos guste o no nos guste, son parte de la solución del problema, pero también hay promotores locales, family office, etcétera, que tienen interés en entrar en este segmento, que por desgracia dejarán probablemente de invertir en Cataluña. Las decisiones en el mercado inmobiliario son muy lentas, pero se toman decisiones y los resultados se ven al cabo de unos años. Coincido con Susana, con lo que ha apuntado antes, que tenemos recientemente el ejemplo de Berlín. El ejemplo de Berlín está ahí y es el más inmediato. En más de un año ha disminuido un 25% la oferta. Por desgracia, estas medidas que están tomando perjudicarán a la parte más necesitada. Esto es muy lamentable y lo hemos transmitido a la Administración reiteradamente. Si me permitís, os agradezco, querría un añadido que es muy importante respecto de lo que comentaba Luis, el alquiler, el build to rent, ¿no? Que al final es alquiler. Efectivamente, la seguridad jurídica es importantísima. Tenemos que tener en cuenta ahora mismo, tenemos en España 6 normativas de alquileres, es decir, las matrices, ¿no? Las mater, que serían el texto refundido del 64, que todavía hay contratos que se rigen por esta ley, como consecuencia de subrogaciones y la prórroga forzosa. Luego vino el decreto del 85, el famoso decreto de 10. La otra matriz es, la otra mater de legislación arrendaticia es la ley del 94, y desde la ley del 94 hemos tenido sucesivamente 3 modificaciones a esta ley, ¿no? La seguridad jurídica es importantísima para las dos partes, como ha dicho Luis, ¿no? Pero fundamentalmente, si se trata de alquilar vivienda y hay que hacer vivienda, pues lógicamente para el promotor es fundamental saber cuál es el marco que va a regir, ¿no? La relación con el inquilino. Al final, las reglas del juego, saberlas, es necesaria una estabilidad jurídica que beneficie, que regule a las dos partes, y la conmutatividad un poco entre las dos partes. Si las reglas del juego son conocidas, no cambian, el promotor, el pequeño, el mediano promotor, reduce esa capacidad o ese tiempo para tomar la decisión, y el inquilino siempre sabe cuál es el marco jurídico
que ya sea trate con un mediano promotor, ya trate con un gran fondo, es el que va a regir su relación con él. Y eso, pues, lógicamente también da mucha estabilidad en general al mercado y tranquilidad a las personas. Estamos a punto de cambiar de tercio, dejar atrás el alquiler, por eso abro una última ronda sobre este tema de alquiler, por si se quiere comentar alguna cosa más, y luego pasaremos a hablar de la compra, que también existe. No sé si Jordi, Pedro, queréis aportar alguna cosa más y luego el resto para acabar este bloque. A mí me gustaría añadir, la fotografía que han hecho tanto Luis como Susana, perfecta, es una realidad. O sea, la limitación de precios ya se ha demostrado que al final lo que hace es una retracción de la oferta. Y el problema que tenemos, el gran problema que tenemos, y yo lo apuntaba al principio, es de la falta de oferta, de la falta de producto. Por lo tanto, a mí me sigue resultando extraño, ¿no? Que realmente para tomar este tipo de medidas no se hable con el sector y realmente se escuche a gente que sabe. Fíjate, si nos fijamos ahora mismo en la situación actual, un problema como es el tema de la COVID y la pandemia, que es un problema, lo que ha hecho es que mucha vivienda que estaba destinada al alquiler turístico se ha trasvasado al alquiler tradicional. Solo ese efecto, simplemente solo ese efecto, por ejemplo, en Barcelona y en Madrid también, en plazas que tenían o sometidas a una gran presión turística, ha supuesto ya un ajuste de precios en el mercado del alquiler. O sea, el incremento de la oferta, el propio mercado, la regulación del propio mercado, porque esto funciona así, es oferta-demanda, aunque algunos no se lo crean, es una realidad. Solo ese efecto ha producido ya una rebaja en los precios de alquiler, tanto en Madrid y Barcelona, que pueden estar en el 5, en el 7 o en el 10%. Pero ha habido ya un ajuste que no viene, por supuesto, dado por lo que es la parte de la limitación del precio en esas zonas tensionadas, porque ese efecto todavía no se ha producido. En todo caso, el contrario, porque cuando retiras oferta del mercado, lo que se produce es que hay una presión todavía más grande sobre la demanda y los precios tienden a subir. Por lo tanto, creo que sería conveniente, ¿no?, que antes de tomar medidas de este tipo se hable con el sector y, sobre todo, refrendo lo del tema de la seguridad jurídica. No hay mayor enemigo de cara a los inversores que la incertidumbre. No se puede trabajar en un escenario en el que cuando acabas de fijar cualquier tipo de contrato, te cambian las reglas del juego. Esto es otra barbaridad, ¿no? Porque al final el inversor acaba huyendo. Y esto es un gran problema, que esto sí que está focalizado hoy en día en Cataluña y en concreto en Barcelona, ¿no? Es un gran problema y el inversor, a nosotros nos comentan muchos inversores que dentro de las carteras que analizan que ya están descontando cualquier tipo de vivienda que esté en Barcelona o en Cataluña, depende del ámbito, ¿no? Y esto es una realidad. Está pasando, ¿no? Entonces, como decía al principio, si no se tiene en cuenta esto y si no se analiza esto, pues flaco favor realmente se hace, ¿no? Jordi. No, yo solamente continuar en la línea. Yo creo que las reglas de juego, yo creo que ha quedado bastante manifiesto por todos los ponentes, ¿no? Son fundamentales. No podemos estar en un escenario cambiante y que esa regla de juego se vaya cambiando a corto plazo, ¿no? Tenemos que tener unas reglas de juego que sean estables, que nos permitan hacer unas proyecciones, que podamos tomar unas decisiones. Como bien decía Luis, es que las decisiones se tienen que basar en unas medidas que sean, pues eso, estables. Si nos van cambiando las reglas de juego cada 2 por 3, es muy difícil el poder hacer proyecciones, el poder incrementar ese parque tan necesario de vivienda de alquiler, porque al final hoy sí que sabemos dónde estamos, pero mañana es posible que, como no tenemos esa seguridad jurídica, se cambien esas reglas del juego y nos perjudiquen enormemente todas las inversiones que tenemos pronosticadas, ¿no? Entonces, otra vez tenemos que volver a hacer nuevas proyecciones y nuevos análisis para ver si es viable o no esa inversión. Luis. Si me permites, para complementar lo que se ha dicho y no reiterar los aspectos que han apuntado, que me parece que todos coincidimos, pero quisiera apuntar un nuevo tema que es muy importante y más en estos momentos. Van a haber unas ayudas europeas muy importantes dirigidas a unos sectores estratégicos. Han fijado unos parámetros y a mí, como presidente de la asociación de los que represento, quisiera que vinieran ayudas para la construcción de vivienda nueva de protección oficial o vivienda asequible. Esto dudo que los fondos lleguen aquí, pero decir, esto es un poco mi petición de carta a los Reis. Lo que sí que seguro que vendrá,
como los oyentes deben saber, después del transporte, la vivienda es de los factores más contaminantes que existen. Obviamente tenemos un parque muy caduco, con pocos rendimientos, con pocas mejoras energéticas. Una de las ventajas de adquirir una vivienda nueva es que la tecnología que se aporta y las prestaciones que da una vivienda tienden cada vez más a edificios con consumo que tienden a hacer. Por lo tanto, hay que hacer una inversión muy fuerte, para reconvertir el parque y actualizarlo y que deje de ser un emisor de CO2 y contaminante. Los fondos europeos por este camino vendrán, pero obviamente, con las circunstancias que se dan actualmente en Cataluña, es muy difícil que los propietarios, como no el beneficio de hacer una inversión, aunque tenga ayudas europeas, como prácticamente no lo podrá trasladar a los precios del alquiler, estas ayudas se perderán. Y además, a la larga, tal como está redactada la ley, se irá degradando el parque porque el propietario no tendrá ningún interés en poner en el mercado una vivienda en condiciones óptimas porque no está reflejado en el índice. Por lo tanto, por desgracia, veremos pasar unos fondos europeos y luego nos quejaremos que han ido a otras ciudades o otras regiones de España y aquí no han podido venir, porque la cantidad asignada igual no la vamos a poder disfrutar. Susana, no sé si quieres aportar alguna última cosa para cerrar este bloque de alquiler y que Luis apuntaba el tema de sostenibilidad, que podemos hablar luego también. Creo que hemos abordado todos los aspectos realmente. El tema que apuntaba Luis, efectivamente, el tema de la rehabilitación es importante porque nos vamos a encontrar dentro de unos años, efectivamente, que primero, que el parque que tenemos en un 40%, el parque de edificios tiene más de 40 años, de edificios en toda España estamos hablando, y tiene más de 40 años. La rehabilitación es un hecho, a mi juicio, que hay que tener en cuenta, tiene la misma actualidad como el Build to Rent, como el alquiler. Hay una agenda europea que está exigiendo que en el año 2030, que se adelantó al 2020, los edificios pues tengan una emisión cero de emisión de dióxido de carbono y efectivamente este es un tema en el que la Comisión se ha puesto también mucho las pilas, desde Europa se han puesto mucho las pilas, de ahí esas ayudas de las que nos hablaba Luis y realmente el pequeño propietario, que tiene una vivienda que tiene 2 o tiene 3, realmente para él va a ser difícil abordar la rehabilitación sin esas ayudas y quizá pues había que contemplar algún tipo de medida de colaboración público-privada dirigida y orientada a la rehabilitación para después poner esas viviendas efectivamente en el mercado de alquiler, ya sea público-privado, ya sea solamente público con una gestión privada. Hay fórmulas para ello, hace falta pues voluntad, sentarse con todos los agentes implicados, que eso es lo que yo he hecho un poco de menos en todas las regulaciones que últimamente se están aprobando relativas a alquileres, relativas a reservas de suelo, relativas a derechos de retracto y derechos de tanteo a favor de la administración pública, relativas a suspensiones de ejecuciones hipotecarias o lanzamientos. Muy bien. Nos queda más o menos un cuarto de hora de coloquio, ya que hemos iniciado este tema de la sostenibilidad, que era uno de los temas que también se querían tratar. Si os parece, hablamos una ronda del tema de sostenibilidad y de la oportunidad que supone para el sector tanto la sostenibilidad como también la aplicación de nuevas tecnologías, como también la búsqueda de la innovación. Y acabamos un tema que también creo que es importante tratar, que es el tema de la financiación de acceso a la vivienda, que es un tema que no hemos hablado aún. Si os parece, hacemos una ronda en que podáis comentar eso, cómo afrontáis desde vuestras empresas y vuestras asociaciones el concepto de la sostenibilidad. Jordi. Sí, esto como decíamos antes, el tema de sostenibilidad es fundamental, ¿no? Y en las viviendas de obra nueva es uno de los puntos fuertes, ¿no? que tienen. Las viviendas ya vienen con una legislación que ya en estos últimos años se han ido promulgando
y que favorecen ese consumo que ya ha de tender en un breve periodo de tiempo a que los edificios vayan al autoconsumo y a las emisiones cero de CO2, ¿no? En cuanto a este punto, yo creo que es fundamental, ¿no? La obra nueva, pero también en lo que decíamos del parque existente, ¿no? Al final, si tenemos una pequeña parte que tenemos con bajo consumo, pero luego tenemos la mayor parte con unos índices de consumos y de emisiones muy altos, estamos haciendo poco trabajo, ¿no? Tenemos que ir un poco en el conjunto y destinar a esas viviendas una rehabilitación adecuada para que se adecuen a lo que es la vivienda nueva también, ¿no? Pedro. Bueno, yo creo que el tema de la sostenibilidad el promotor lo tiene ya absolutamente inherente en sus procesos, ¿no? Sí que es cierto que vuelve a ser otra vez un coste añadido, o sea, evidentemente construir es algo más caro, pero yo creo que lo tiene absolutamente metido en el ADN. No solo la parte de sostenibilidad, no solo la parte de materiales, sino todo lo que es la parte también de entrar en procesos de industrialización, ¿no? Que también de alguna forma, pues en el futuro reducirán este tipo de impacto de emisiones, ¿no? Es complejo, o sea, al final no es un tema sencillo. De hecho, como bien ha comentado Susana, pues se han ido ampliando los objetivos que están previstos para determinados periodos y se van ampliando, ¿no? Porque no es un tema fácil, pero vamos, yo creo que es una senda que se ha iniciado y que no se va a perder, ¿no? Yo creo que el sector ahora mismo es mucho más profesionalizado en ese sentido y está introduciendo poco a poco la parte de tecnología, la parte de sostenibilidad y la parte de industrialización, ¿no? Insisto que no será un proceso sencillo, pero seguro que es un proceso que no tiene vuelta atrás. O sea, yo creo que cada día más las empresas están apostando por esto, ¿no? Con mayor dificultad en promotores quizás de un tamaño menor, pero todos están intentando ir por ese camino, ¿no? Luis. Sí, también por parte de la Asociación de Promotores, quiero complementar lo que han dicho porque coincido plenamente, ¿no? Pero por parte de la Asociación de Promotores llevamos años, muchos años pidiendo a la Administración, porque esto es una directriz europea que se fijó hace 8 o 10 años y estábamos pidiendo el cambio de normativas constructivas. Hubo cuando entró el llamado Código Técnico, que ya mejoró bastante los parámetros de edificación. Ciertamente en Cataluña se construía, o entonces ya se construía mejor que el resto de España, las calidades eran se tenía más conciencia en Cataluña, esto hay que manifestarlo, pero hemos pidiendo a la Administración, cosa que prácticamente no hemos obtenido, que algunos parámetros se cambiaran. Para que me entiendan, todos tendemos a intentar hacer las viviendas con calificación energética A o B porque es una cosa que el mercado valora y obviamente todos estamos interesados y, como ha dicho Pedro, lo tenemos interiorizado. Pero, por ejemplo, igual esto puede suponer que la piel de un edificio, o sea, las paredes exteriores requieran, para mejor eficiencia, requieran mayor tamaño. Estamos pidiendo que las nuevas normativas salgan con metros útiles utilizables, pisables, para que nos entienda. Otra cosa que estamos pidiendo es que las alturas entre forjados, que vienen de unas normativas antiguas cuando se construía con viguetas y ahora todo se hace con hormigón y que necesitamos más espacios, pues necesitamos un poco más de espacio, por ejemplo, para poner circuitos de recuperación de calor, para pasar los aires acondicionados. Todo esto requeriría unos centímetros de más en las normativas. La verdad es que recibimos buenas palabras, pero la práctica no lo hemos visto trasladar. Otro tema que va en dirección equivocada, que lo estamos sufriendo mucho los promotores, es el exceso por parte de muchos ayuntamientos. En un momento que la juventud se plantea no tener coche, sino pagar por el uso del coche, que es muy diferente, pero no tener un parque de coche, nos estamos encontrando continuamente que los requerimientos de reserva de plazas que están incorporando los ayuntamientos son exageradas. Y todos los promotores, si usted hace un sondeo de los promotores, todos tienen un exceso de plazas sin vender, que ahí quedan, que todo esto no deja de ser unos costes que al final incrementa el producto.
Permíteme que me alargue un poco más para añadir, porque a veces estamos comparando los precios de venta o alquiler respecto a otras comunidades, o por ejemplo nos miramos mucho en Madrid. Por convenio de construcción, en nuestro convenio paga cerca de un 30% más a un oficial, bueno, todas las categorías, a un albañil, que la Comunidad de Madrid. Los impuestos, los expertos sabrán, actos jurídicos documentados, que es un impuesto que se va devengando en cascada, que se va produciendo. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid es el 0,75. En Cataluña es el 1,5. Piensen ustedes que desde el año 2000 al 2018 el impuesto de actos jurídicos documentados se ha triplicado en Cataluña. Todo esto va interviniendo en el factor, lo que comentaba antes, la intervención en el factor de producción. Todo esto son costes que al final, sea para rentabilidad de un alquiler o sea para un precio de venta, todo esto tiene un componente muy importante. Como decía, se nos va acabando el tiempo. Entonces sí que me gustaría acabar con un tema creo que bastante importante también, porque hemos hablado del acceso al alquiler, pero también no hay que olvidar que también hay toda una serie de personas que quieren comprar una vivienda y que quizás tienen la solvencia necesaria para encarar una hipoteca, pero no tienen ese ahorro previo que se necesita actualmente para acceder a una vivienda, para que te den una hipoteca, que recordemos que es del 80%, ¿no?, del valor total. No sé si igual que se le piden cosas a la administración pública, también desde el sector inmobiliario se le pide a la banca un mayor apoyo a la hora de financiar el acceso a la vivienda, sobre todo a la gente que accede a la primera vivienda, ¿no?, y que por lo tanto no tiene una base con la que entrar. ¿Qué opinan de las medidas posibles que se podrían llevar a cabo para facilitar el acceso a la primera vivienda, ya como culminación de este coloquio? Susana, que nos ha hablado antes. Sí, sí. A ver, hay un tema que es importantísimo en el tema de la adquisición de vivienda, desde luego desde el punto de vista legal, es el tema impositivo, es decir, los impuestos. Una buena medida sería tanto para las dos partes, tanto para la parte vendedora, promotor, como para la parte compradora, sería desde luego para el promotor, pues que hubiera bonificaciones o que hubiera reducciones de tipos a la construcción, y para el comprador, pues que hubiera reducción de tipo impositivo para la adquisición de primera vivienda. Esto desde el punto de vista legal, por supuesto, es lo primero, ¿no?, que debo de señalar. En cuanto a lo que es el tema de la financiación, efectivamente, como todos sabemos, el problema es esa entrada, ¿no? En la mayoría de los casos, en muchos casos de adquisición de vivienda, el problema es la entrada. No hay ese 20%. En el tema de la financiación también a mí me gustaría también que a nivel europeo hubiera una unanimidad por parte de las entidades para favorecer también la financiación verde. No podemos pedir a un promotor, efectivamente, que tiene integrado la necesidad de hacer viviendas de calidad sostenibles y eficientes, que le supone un sobrecoste, que venda al mismo precio, ¿no? Por tanto, esa financiación sostenible, esa financiación verde, tanto para el promotor como para el comprador, también sería una ayuda para el comprador. ¿Por qué? Porque está comprobado, en Estados Unidos se comprobó a principios del 2000 que efectivamente si se ayudaba con la financiación a este tipo de operaciones, con edificios sostenibles, no había que dar, el precio era más contenido de la vivienda, ¿vale? Y por otro lado, la financiación que requería, esa paga y señal, ¿no?, que requería el comprador para poder acceder a su primera vivienda, pues se podía reducir. Por tanto, se facilitaba
ese acceso al comprador a la primera vivienda. Yo apuntaría a estas dos cosas, reducciones de tipos impositivos importantísimos para el promotor, pero también para el comprador, y financiación, una unanimidad en cuanto a qué es financiación sostenible, para que luego todos supiéramos las reglas del juego, todas las entidades de dinero para supieran las reglas del juego, pudieran así ayudar tanto a promotores como a compradores a hacer la adquisición de su primera vivienda con un menor desembolso al que ahora mismo hoy no pueden hacer frente. Luis, ¿continúas? Sí, Susana obviamente ha apuntado unos temas muy interesantes. Lo que es cierto es que el sector financiero, desde la anterior crisis, ya sospesa muy bien a quién concede hipotecas, y los ratings de los posibles compradores pues los valora mucho al momento de conceder una hipoteca. Es cierto que nosotros nos encontramos que generalmente la gente, antes de hacer una paga y señal, pues ya hace una gestión en el banco para saber cómo reaccionar al banco. Para la adquisición de la primera vivienda y para la cantidad de la entrada, si no tienes un activo previo que tú puedas vender, es difícil tener la reserva que tú vas a tener, un ahorro previo de un 20% más aproximadamente un 11 o un 12% para pagar la tributación. Aquí vuelvo a citar la Comunidad de Madrid, impuesto de transmisiones 6%, en Cataluña entre el 10 y el 11%, depende de los casos. También esto incrementa al final la mochila que apuntaba antes Susana. Hay alguna propuesta, como la que ha hecho la presidenta del Banco de Madrid, Ana Botín, de intentar buscar un encaje, de dar un tipo de garantía complementaria para la adquisición de los jóvenes para disminuir este ahorro previo. Esto sería una gran medida, podría ayudar conjuntamente con otras que se han propuesto, podría ayudar con relativamente poco coste, porque es dar una garantía, no, luego solo tendría consecuencias si hay alguna fallida, pero el caso sería improbable. Gente que tiene un buen sueldo pero no tiene recursos previos. Esto sería un paso, y obviamente también un poco los anteriores que se han apuntado. Jordi. Sí, yo creo que la línea apuntada por Susana es totalmente correcta, ¿no? Ya, de hecho, hay entidades nacionales que están otorgando unas condiciones especiales y con una mejora bastante sustancial para aquellos proyectos que son sostenibles, que tienen una calificación que decíamos antes, la mayor calificación que se puede tener, que es la calificación A. Ya hay préstamos que se están haciendo de esta forma. Luego también pues el tema de la tributación, es cierto de que al final no deja de ser como una losa, ¿no? que tienen que pagar los clientes y los promotores, que tenemos que ir soportando durante todo el transcurso de desarrollo de la promoción, ¿no? Y aquí yo creo que sí que le pediría más a la banca que abriera un poco ese abanico para que la gente, aparte de ese 20%, pues que pueda tener un extra más para hacer frente a esas cargas impositivas que al final son bastante cuantiosas, como bien enumeraba Luis. Pedro, para cerrar el coloquio. Absolutamente de acuerdo, ya me queda poco que añadir. Simplemente sí que es cierto que creo que es importante lo que apuntaba Susana, esa parte impositiva, ese famoso IVA súper reducido que se ha hablado. Al final, tener en cuenta que las promociones tienen una duración aproximada de unos 24 meses, si queremos poner una media, y realmente en la situación en la que estamos ahora, cuando se habla de cómo se van a dar ayudas, si realmente no hay un duro, ¿no? Con todos los problemas que tenemos en cuanto al impacto de la COVID, ¿no? Pero hay que pensar en que probablemente si toma algún tipo de decisión en este sentido, el escenario es dentro de 24 meses, donde teóricamente se habrá producido la recuperación, y creo que es importante ayudar al sector inmobiliario, que necesita producir vivienda, porque ya hemos dicho que no hay producto, a tener cierta capacidad de acoger a este entorno de jóvenes que decíamos que son solventes, pero que no tienen ese ahorro previo, pues con la ayuda de la parte impositiva. Luego es cierto que hace falta entrar en
en esa dinámica de poder asegurar de alguna forma ese 20% que las entidades financieras absolutamente ligadas a Basilea no pueden sobrepasar ese 80% en cuanto a lo que es la parte de financiación, pues pueda estar asegurado conforme la propuesta de Banco Santander, de Botín en este caso, o cualquier otra entidad. Y luego, en cuanto a la parte sostenible, sí que es cierto, y nosotros, de hecho, lo estamos analizando cuando hacemos toda la parte de monitorización de promociones en marcha, que se están concediendo hipotecas, las llamadas hipotecas verdes, y realmente sí que con unas condiciones que son más favorables. Todavía, evidentemente, no es un mercado muy amplio, pero tampoco nos podemos olvidar que ya hoy en día los tipos de interés son muy bajos. O sea, realmente es que son muy bajos, ¿no? O sea, realmente creo que no está tanto el problema ahí en cuanto a reducir más por la parte de tipos de interés, porque es que son muy bajos, sino realmente en la capacidad de poder ayudar a lo que es la parte del acceso. O sea, creo que hay un mercado muy importante, como bien decía Luis, la parte de la reposición ya se ha finalizado o es un mercado que prácticamente está agotado, pero hay un mercado importante de gente que sí que tendría capacidad de comprar y que le falta ese ahorro previo. Si se entra además en esa dinámica, esa gente comprará porque tiene posibilidades de intención y puede también limitar un poco la parte de demanda que va dirigida al alquiler, ¿no? Con lo cual, al final, vuelven a ser vasos comunicantes, ¿no? Creo que es una cosa que no hay que olvidar. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si hay alguna intervención final de que ha quedado algo que algún ponente quería decir. Pues si no, ponemos fin ya a este coloquio de esta primera sesión de Innoforum. Sí que hemos ido recibiendo intervenciones por parte de los oyentes. Leo una que coincide con lo que han dicho Jordi Basurto, que hablaba del 30% de la reserva para vivienda social. Pues considera que la Administración debe corregir la formulación de esta ley, sobre todo para que se ayude a cuadrar los balances de las promociones de los promotores, porque considera que actualmente pues, los números no salen. Dicho esto, muchísimas gracias a todos por participar en este debate sobre la reactivación de la vivienda, en que hay bastantes coincidencias, sobre todo en el futuro del alquiler y sobre todo también pidiendo a la Administración pues, que quizás tenga más en cuenta a la parte promotora a la hora de dictar según qué leyes. Aunque, bueno, como decíamos antes al principio, el tema de la vivienda es un tema tan candente, no solo por su peso económico, sino porque tiene esta importancia tan vital en la sociedad en cuanto al derecho al acceso a la vivienda. Muchísimas gracias, Pedro, Lluís, Jordi, Susana, muchísimas gracias por participar, también a todos los espectadores, y recordar que el viernes continúa Innoforum con un coloquio centrado en la construcción no residencial. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Que tengáis buen día. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno.